Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, compañeros. Muy buena tarde, profe Carlos. Vamos a dar inicio a la sesión del día de 10 de abril del curso de informática. En este curso vamos a ver el día de hoy la estructura y componentes de una computadora, tratando de ir ampliando un poquito más los conocimientos específicamente sobre lo que es la informática o la tecnología en sí. Porque pues estaba viendo que los contenidos ahorita de los que están en el programa ya los incluimos, ya los dominamos. Entonces me interesa más esta parte ahorita junto con el otro tema que ustedes creo que lo tienen en puerta, porque los que ya se inscribieron, los que ya se registraron, los que ya se agregaron al curso de informática de la planta central, estoy viendo de que ya tienen unas tareas que entregar que son bastante grandecitas. Hay que leer. Y en este caso les voy a apoyar sobre la primera específicamente, que es sobre la combinación de correspondencia, que es el que ya hay que hacer, ¿verdad? ¿Estamos bien ahí? ¿Podrían responderme? No hay ningún problema. Muy bien. Entonces, vamos a sacar el tema de la estructura y componentes de una computadora y después vamos a abordar el tema de la combinación de correspondencia. Tenemos los aprendizajes, se describirá la estructura de la computadora. Y la estructura de una computadora representa un sistema que integra diferentes componentes organizados en diferentes niveles, independientes cada uno en cuanto a su estructura, pero conservando la interdependencia desde el nivel más alto hasta el nivel más bajo en torno a su funcionamiento. Eso quiere decir de que todos los dispositivos que se conectan en una computadora, si uno llega a fallar, automáticamente pues tendremos un problema, no va a funcionar el equipo correctamente. Y acá tenemos una pequeña gráfica en donde se muestran las unidades de almacenamiento masivo, memoria secundaria, procesador, unidad aritmética y lógica, tenemos la unidad de control y tenemos la unidad de memoria primaria o principal, que cada uno de ellos pues va a jugar un papel importante dentro de lo que es la base de la computadora, la estructura de la computadora, sus componentes específicamente. Se describe entonces la función de los dispositivos y aquí aparecen varios dispositivos de entrada, dispositivos de salida, dispositivos de comunicación, dispositivos de almacenamiento que aquí no se describen en este cuadro, pero que existen al final dentro de la estructura de la computadora. Los dispositivos de entrada y salida de datos. Cuando los datos son recibidos o enviados desde algún dispositivo conectado a la computadora, se conoce como proceso de entrada o salida de datos. Y el dispositivo de referencia es conocido como periférico, cuando los datos son movidos a grandes distancias. El proceso es conocido como comunicación de datos. Se da internamente en la computadora y de manera dinámica con el medio ambiente operativo constituido por dispositivos que sirven como fuente o destino de los datos. Cada uno de ellos los vamos a ir viendo y vamos a ir guardando incluso los datos que vayamos manipulando en ella. Y acá todos tenemos en este momento ya sea un monitor o una pantalla de un dispositivo. Ese monitor o la pantalla de ese dispositivo es un dispositivo de salida. ¿Por qué? Porque al final lo que nos está mostrando es lo que está saliendo del equipo. Es lo que está pasando dentro de él y nos está mostrando resultados. En este caso ustedes ven una pantalla, la pantalla que estoy compartiendo. Esta pantalla es la que es de salida, porque lo que la computadora tiene en sus partes internas lo estamos viendo por medio de esa pantalla. Sin esa pantalla no es posible ver lo que está sucediendo en la computadora, en qué partes son las que están sucediendo, ya sea en un archivo, un dispositivo, un documento, en fin, o una imagen. Entonces, este dispositivo que es de salida nos muestra qué es lo que está pasando en la computadora. Y aquí entonces el ejemplo claro del monitor. Otro ejemplo de los dispositivos de entrada y de salida. Tenemos el mouse, por ejemplo, el ratón. Vemos que tenemos aquí un puntero.
Ese puntero de igual manera pues es un dispositivo que aunque se clasifique periférico, pero de igual manera nos ayuda a dar clic en donde nosotros queremos. Con la flechita nosotros sabemos dónde vamos a presionar. Entonces en este caso sería un dispositivo de entrada. De igual manera tenemos cámaras, todos tenemos cámaras conectadas a nuestra computadora o a nuestro dispositivo. Entonces esa cámara de igual forma es un dispositivo de entrada. ¿Por qué? Porque yo estoy sentado enfrente de la computadora, pero mi imagen está ya dentro de la computadora y ustedes me ven y yo los veo a ustedes. Entonces esto hace que la imagen que está captando ingrese a la computadora y sea transmitida por medio de otro dispositivo de salida. En este caso sería la pantalla. Entonces, así vamos a ir encontrando varios dispositivos que se van a ir clasificando de diferente manera. Como dije, tenemos de entrada, tenemos de salida, tenemos de almacenamiento, tenemos de comunicación. Entonces, hay varios tipos de dispositivos que conforman o que llegan a funcionar en una computadora. Y por acá, entonces, tenemos que las unidades o dispositivos de entrada, pues, mediante esto se introducen los datos a la computadora. Y acá estamos hablando ya específicamente de algunos: el teclado, el ratón, el escáner, el lector de código de barras, el joystick control de juegos, el micrófono, la cámara que ya hablamos, la tableta digitalizadora o pantallas sensibles al tacto. Pues todos estos son entonces dispositivos de entrada. ¿Por qué? Porque vamos vamos a captar, en este caso, el momento de estarnos comunicando directamente con la parte interna de la computadora. Y acá tenemos unos dispositivos de entrada, las imágenes, ¿verdad? El lápiz óptico, el teclado, el módem, el manejador de discos, o sea, el lector, ¿verdad? El lector de discos, el ratón, el digitalizador como escáner, que serían los dispositivos de entrada entonces. Tenemos los otros, las unidades o dispositivos de salida, y ahí tenemos lo que comentaba hace un momento, los monitores. También se agregan las impresoras que nos sacan el documento ya en físico, en hojas de papel, lo que tengamos en la pantalla. Las bocinas, los auriculares, graficadores, etcétera. Entonces también son dispositivos que pertenecen a una computadora. También se describirá la función de las unidades de procesamiento y control. En este caso vamos a hablar del procesamiento de datos, que se encarga de transformar y dar tratamiento a esos datos aplicando funciones básicas como son las aritméticas y las lógicas, que ya vamos a entrar el próximo bloque, del curso. Vamos a entrar específicamente a la práctica de lo que se refiere al manejo de archivos en la computadora. La función de control se efectúa en todo momento sobre el procesamiento, el almacenamiento y movimiento de datos. La unidad de control administra los recursos de la computadora. Cuando se habla de administrar recursos, es que la misma computadora va a saber cuánto está gastando, cuánto está utilizando de memoria RAM, cuánto está utilizando de un espacio de almacenamiento en un USB, en un disco duro o en cualquier otro dispositivo. Entonces, ella controla, ella administra toda esta parte en la computadora, todos los recursos que ella tiene, así como las partes funcionales en respuesta a los programas residentes en la computadora. Cuando hablamos de programas, hablamos desde el sistema operativo y los Office que tenga instalado o el Office que tenga instalado en la computadora. Entonces, todo esto al final hace que el equipo funcione. Tenemos pues la imagen de la computadora en sí, la unidad central de proceso o de procesamiento, que al final es el procesador, que yo aclaro y ya por segunda vez acá en sesiones con ustedes, que cuando hablamos de procesador o el CPU, no es el cajón en sí el que debemos identificar como CPU o la unidad de procesamiento. CPU es un dispositivo pequeño, más o menos 1 pulgada de ancho por 1 pulgada de alto, que es lo que hace que la computadora procese toda la información
que vaya ingresando en él. Entonces, la unidad central de procesamiento, y son sus iniciales, CPU, en inglés sería Central Processing Unit, CPU, interpreta todas las instrucciones y procesa los datos contenidos en los programas de la computadora. Prácticamente, aquí lo catalogamos como el cerebro de la computadora. Es en donde se realizan la mayoría de los cálculos. La unidad de lógica, aritmética, etcétera, que realiza las operaciones aritméticas. Entonces, el CPU es el cerebro de la computadora. Sin él, pues tampoco va a funcionar la computadora. Pero es la unidad central. Eso sí, es la unidad central. Es donde llegan todos los datos que se manejen en la computadora. Y de ahí se distribuyen a todo, por medio de todos los buses que tiene la computadora. Entonces tenemos acá el cajón, que es todo lo que tiene la computadora y todas sus partes. También tenemos la forma de almacenar la información en la computadora. Ya sabemos que es dejar todos nuestros documentos o nuestra información en la computadora, todos nuestros datos en la computadora. Mientras se está llevando a cabo la función de procesamiento, los datos son almacenados temporalmente en las localidades de memoria, ya sea en memoria, bueno, en las memorias que tiene la computadora. Vamos a encontrar memoria RAM, memoria ROM y memoria caché, cuyo contenido cambia continuamente debido a la gran cantidad de cálculos que realiza ese procesador. La estructura interna de una computadora. 4 componentes principales. Tenemos el CPU, la unidad central de procesamiento, que controla toda la operación de la computadora y ejecuta funciones de procesamiento de datos, que se le conoce generalmente como procesador. La unidad de control controla las operaciones del CPU. La unidad aritmética y lógica ejecuta las funciones de procesamiento de datos. Está la memoria principal, el almacenamiento de datos de manera temporal, y aquí es donde vamos a encontrar entonces diferentes tipos de memorias. Registros, provee almacenamiento en el CPU. Entrada y salida, movimiento de datos entre la computadora y su medio ambiente. Sistema de interconexión, son mecanismos que permiten la comunicación con la unidad de control. Y aquí es donde yo les mencionaba que vamos a tener entonces dispositivos de comunicación, dispositivos de salida, dispositivos de almacenamiento, dispositivos periféricos. Tenemos que también se explicará que se entiende por hardware y software, cómo estos interactúan. Software viene del inglés soft, de blando, y word, artículos, que se refiere al conjunto de instrucciones, en este caso programas, que indican a la electrónica de la máquina que modifique su estado para llevar a cabo un proceso de datos. Mientras que hardware es el conjunto de dispositivos físicos. Eso es la gran diferencia. Son físicos, que forman un computador o que forman una computadora, el equipo que debe permitir a un usuario hacer trabajos. En este caso, escribir textos, sacar cuentas, escuchar música, navegar en internet, ver películas, ver videos, etcétera. Entonces, los dos se complementan. Si solo tenemos hardware, no nos funciona. Y si tenemos hardware y software, y si no tenemos el correcto, pues tampoco nos va a funcionar. Entonces, tienen que ir de la mano. Tienen que estar bien instalados y aceptados por el hardware, el software, para que funcione. Porque nos interesaría tener tener Windows 10 y Office 2019 en la computadora. ¿Pero qué computadora tiene? Fíjese que yo tengo la computadora Pentium 4, por ejemplo. En esa computadora no se puede instalar Windows 10. En esa computadora no se puede trabajar con el Office 2019. Ahí usted tiene que tener el Office 2003, o máximo si llegar a aceptar el Office 2007. Entonces, tanto el software como el hardware tienen que ir de la mano, porque el software trae sus propias exigencias para poder ser instalado. Y en este caso exige que el equipo sea, el hardware sea, pues, un equipo específico, con características específicas. En conclusión, entonces, en resumen, la computadora ejecuta la función de movimiento de datos entre dispositivos. Transferencia de datos desde un dispositivo o una línea de comunicación a otra. Escritura o lectura de datos en dispositivos y consecuentemente el procesamiento de datos que esto representa.
todo lo que usted hace en la computadora hoy en día es lo que es la computadora. Y es la computadora, el hardware y el software. Todo lo que usted puede modificar. Esto sería entonces con respecto al tema de la estructura de una computadora. Más adelante vamos a adentrarnos en los diferentes bloques de dispositivos que conforman a una computadora. Espero que el próximo sábado pues avancemos en esto. Bien, eso sería específicamente con el tema de la estructura de la computadora. Ahora, quiero que vayamos a trabajar lo que es el tema de combinación de correspondencia. Combinar correspondencia. Veo que todos ya se registraron en el curso, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Hay alguien que no lo ha hecho todavía? ¿Hay alguien que no se haya registrado en el curso todavía? Lick, tengo una pregunta. Cuando uno se matricula, ¿es que ya se registró o no? Correcto, así es. Entonces Cuando usted sí. se matricula, automáticamente ya puede visualizar todo lo que esté en ese curso. Entonces sí, ya me matriculé, ya estoy entonces. Muy bien. ¿Hay alguien más que tenga dudas que si esté matriculado o no? Porque fíjense que ya, bueno, hace un momentito cayó un mensaje de Planta Central, preocupados que no hay nadie registrado, no hay nadie matriculado en el curso, decían. Eso fue como a las 2 de la tarde. Entonces, no sé si no habían todavía. Bueno, pero en fin, si hay alguno que no visualice todavía las actividades del curso de Planta Central sobre informática, por favor háganlo saber. ¿Ok? Porque tiene que cumplir, como lo dice el mensaje que envié al grupo, tiene que cumplir con esa parte porque de lo contrario, pues no va a tener usted el aval, no va a tener usted, ¿dónde estamos? Aquí estamos. No va a tener usted esa información que le va a dar por ganado el curso. Y aquí lo dice claramente, yo lo leí en la mañana. Dice que no, nota, se debe trabajar el taller, ya que si no cuenta con la constancia de participación, no se aprueba el curso. Y cuando habla del curso, habla de este curso de informática, el que estamos llevando ahorita. Se refiere a este curso específico. Entonces, sobre eso hay que trabajar. Y hay actividades bastante grandecitas. Hay actividades que hay que leer bastante. Y las fechas, pues para entregar, pues ya se dieron cuenta que es para el 19 de abril, último día. No para entregar las tareas, sino ese es el lapso que se tiene para trabajar todo lo que haya en el curso específico. Y yo sé que son bastante grandes esas actividades y que necesariamente pues hay que dedicarle tiempo. Entonces, tenemos acá el primer tema, que se entiende por combinar correspondencia. Combinar correspondencia, pues como su nombre lo dice, una carta es correspondencia, una invitación es correspondencia, que usted la quiere enviar. En este caso yo tengo una carta. Bueno, la carta tiene espacios vacíos y aquí voy a quitarle el espacio donde dice Claudia Ruiz, ministra de Educación. Le voy a quitar el nombre, pero dejo el espacio. Dejo el espacio. Entonces, quisiera de que ustedes de igual manera pudieran ir haciéndolo conmigo para que sepamos cómo hacer lo que es la combinación de correspondencia, que es bien sencillo, pero que si lo agarramos de cero, tenemos que leer todo el PDF. Y solo en leer el PDF se nos va un buen rato. Y después hay que hacerlo. Y para hacerlo hay que tener el PDF a la mano para poder ir haciendo paso a paso el combinar correspondencia. Bien, entonces estamos hablando de Esquipulas, 10 de abril. En este caso, yo le voy a colocar los datos que yo sé que no son necesarios tratarlos en combinación de correspondencia, sino que se van a ir los mismos datos para todos. Cuando hablamos de combinación de correspondencia es que yo voy a colocarle datos de diferentes personas
y enviárselos a diferentes personas la misma información, ¿sí? La misma información. Entonces acá yo le voy a quitar también lo que es Ministerio de Educación, porque vamos a pedir trabajo en varias empresas. Con esta carta vamos a pedir trabajo en varias empresas. Esa es la idea, tener una carta y la misma carta para varias empresas. Entonces, el dato que no se va a teclear, sino que se va a combinar, va a ser el nombre de la persona a quien va a dirigir. Doctor o doctora. Vamos a colocarle acá. ¿Sí? Doctor o doctora. Y ahí va a ir el nombre acá. El nombre va a ir acá donde está el puntero. No sé si lo visualiza. Aquí va a ir el nombre. Entonces, los otros datos que no van a cambiar son los míos. Los míos no van a cambiar. Los míos van a ser los mismos. Por lo tanto, los escribo en esta carta. Como este dato no va a cambiar, no hay ningún problema. Mi DPI no cambia. Sigue siendo el mismo. Entonces, este no cambia, también lo escribo. Con residencia en, bueno, esto tampoco cambia. Pues ahí estuvieron practicando y hasta que yo lo fue más. Al no cambiar, el teléfono tampoco cambia, serían mis datos. Sí, ahorita que estamos pagando varios. Tenemos acá entonces, ya, nuestro documento. Y nosotros con ¿A quién va dirigido? y la muchacha no. ¿A quién va dirigido? También, este sí va a cambiar. ¿Quién lo envía? Este no cambia tampoco. Como solo va a ser un dato el que va a cambiar, entonces no hay ningún problema. El dato que va a cambiar va a ser solo el nombre de la persona a quien le vamos a enviar su carta de solicitud. Otro dato que cambiaría pudiera ser la empresa de que representa. Ya le vamos a colocar aquí el nombre. Bien. Teniendo entonces ya la carta, entonces vamos a hacer el proceso. Teniendo el documento todavía no está guardado. Solo tenemos el documento todavía así puro, sin guardar. Nos venimos a la parte superior que dice correspondencia. Y por ahí, o de repente ustedes lo tienen como combinar correspondencia. Le damos un clic y nos aparece en esta cinta información sobre combinar correspondencia. Dice sobres, etiquetas, iniciar correspondencia, seleccionar destinatarios. Aparecen sin estar activos. Editar lista de destinatarios, resaltar campos de combinación, bloque de direcciones, línea de saludo, insertar campo combinado, no está activo, reglas, asignar campos, actualizar etiquetas, lista previa de resultados, buscar destinatario, comprobación de errores, finalizar y combinar. Estos son los botones que aparecen. Entonces, como ya tenemos el documento, venimos acá a iniciar correspondencia, solo para revisar. Le damos clic en iniciar correspondencia y podemos realizar cartas, mensajes de correo electrónico, podemos combinar sobres, podemos combinar etiquetas, podemos usar un directorio o un documento normal de Word, que es el que nosotros vamos a utilizar. Y abajo dice paso a paso por el asistente para combinar correspondencia. Veamos acá, le vamos a dar clic en paso a paso para que ustedes vayan viendo la secuencia y el adelanto. Al darle clic en paso a paso, entonces se nos activa en el lado derecho de nuestra pantalla la opción que dice combinar correspondencia. ¿En qué tipo de documento está trabajando? Aparece ya seleccionado cartas. Pero si usted quiere seleccionar sobres,
También puede ser sobre. Si vamos a hacer el sobre también para esta carta. Etiquetas y lista de direcciones. Entonces sería el paso 1 de 6. Veamos acá. Paso 1 de 6 en la parte de abajo. Le damos clic en siguiente. Como ya tenemos el paso 1, ya tenemos la carta. Le damos clic en siguiente. Dice, seleccione el documento inicial. Dice, utilizar el documento actual. Sí. Como ya lo tenemos seleccionado y acá dice utilizar el documento actual, no cambiamos nada. Solo le damos clic en siguiente. Acá dice, seleccione los destinatarios. Utilizar una lista existente. No tengo yo una lista existente a quienes le voy a enviar mi carta de solicitud de trabajo. Entonces dice, seleccionar de los contactos de Outlook. No tengo dentro de mis contactos a las personas que voy a enviarle la carta. La tercera opción dice, escribir una lista nueva. Entonces selecciono escribir una lista nueva. Y en la parte de abajo dice, escriba una lista nueva. Escribe el nombre y la dirección de los destinatarios. Y abajito se activó una opción que dice, crear nueva lista de destinatarios. Le doy clic en crear nueva lista de destinatarios. Y acá la máquina me da, entonces, esta opción para colocarle los nombres de los campos que yo quiero. Campos, yo le llamo campos a tratamiento, nombre, apellidos, nombre de la empresa, campo de direcciones, etc. Yo puedo modificar estos campos para no escribir aquí algo innecesario. Entonces, vengo aquí abajo y aquí encuentro botones. Dice nueva entrada, buscando, eliminar entrada, personalizar columnas. Le doy clic en personalizar columnas o eliminar entrada, depende de lo que yo quiera. Vamos a ver. Si yo quiero personalizar columnas, cuando digo personalizar columnas es que esta no se llame tratamiento, esto se llama empresa, por ejemplo. Le doy clic en personalizar columnas. Veamos, me aparece este segundo cuadro. Dice tratamiento. Este no sé ni por qué aparece aquí de cajón. No me interesa, entonces lo selecciono y le doy eliminar. Me pregunta, cuando elimine el campo tratamiento, la información del mismo también será eliminada. Sí. Como no me interesa, lo eliminé. Nombre. Nombre sí necesito. Apellidos también necesito. Nombre de la organización también necesito. Campo de dirección. Podría colocarle la dirección de donde se encuentra la persona a quien voy a dirigirle la carta. Entonces dice campo de dirección 2. No me interesa. Lo elimino. Dice ciudad. Ciudad está bien. Entonces la dejo. Provincia o estado. Bueno, aquí tendría que cambiarle nombre porque tiene que decir departamento. Entonces le doy clic en cambiar nombre y me aparece este cuadro. Le escribo yo el nombre y le doy a aceptar. Entonces ya me aparece como departamento. Código postal. No, este no me interesa. Ahorita no me interesa, lo elimino. País o región. Bueno, dice país o región. Bueno, le voy a colocar aquí nada más país. Le cambio el nombre, borro región y dejo solo país y le doy clic en aceptar. Teléfono privado. Este podría interesarme, pero por el momento no me interesa. Entonces lo elimino. Teléfono del trabajo. Lo elimino porque no tengo teléfono del trabajo de la persona. Dirección de correo electrónico. No lo tengo, pero lo voy a dejar ahí para mí. Ya modifiqué toda la lista de los campos. Entonces ahora le doy clic en aceptar. Vean en la parte de arriba, ahora aparece nombre, apellidos, nombre de la organización. Aquí lo vamos a cambiar. Le vamos a poner todavía, cambiarle el nombre. Le vamos a poner empresa. Empresa. Y ya está. Ya aparece empresa. Campo de dirección, ciudad. Ahí está. Como ya modifiqué todo, ahora puedo comenzar a escribir. Aquí me aparece ya el puntero. Vean ustedes cómo cambia. Ya puedo comenzar a escribir. Como voy a crear mi lista, ahora resulta que tengo a Claudia, apellidos, Ruiz,
Es la ministra de Educación. Empresa, Mineduc. Campo de dirección. Le vamos a colocar, bueno, eso se lo podemos dejar en blanco porque no lleva dirección. Ciudad, Guatemala. Veamos qué más tenemos. Departamento, Guatemala también. País, Guatemala también. Dirección del trabajo, bueno, no la tenemos. Como ya tenemos el primero, ya sabemos que le vamos a enviar una carta a la doctora Claudia Ruiz. Ahora vengo, en la parte de abajo tenemos el botón de nueva entrada. Le doy clic en nueva entrada y ya tengo otra fila para seguir agregando. Vamos a enviar también nuestra nota de trabajo a, bueno, un nombre, vamos a inventarlo. Luis Pérez trabaja en Coca-Cola. No tenemos dirección. Ciudad, le vamos a colocar Chiquimula. ¿Es donde vive? Departamento Chiquimula. Y país, Guatemala. Bueno, ya tenemos otro porque esa tampoco nos interesa esa dirección. ¿A quién más le enviamos otra carta? Le damos otra vez nueva entrada. Ahora le vamos a enviar la carta también a otra persona. A Rafael Salguero. Trabaja en Pollo Campero. Queremos, bueno, vive en la ciudad de Esquipulas. Departamento de Chiquimula. País Guatemala. Ya tenemos 3 personas que le vamos a enviar la misma carta. ¿Podemos agregar una cuarta? Otra, nueva entrada. Entonces aquí le vamos a enviársela a Helen. Se la vamos a enviar a Helen. ¿Helen qué? Helen Solórzano. Trabaja en la Pepsi Cola. Vive en Chiquimula. En el departamento de Chiquimula. Y en Guatemala. País Guatemala. Bien. Se la vamos a enviar a 4 personas. Quisiéramos enviárselas a 20. Bueno, colocamos nueva entrada y colocamos nombre. Nueva entrada y nombre. Acá ya terminamos. Como terminamos ya de hacer nuestra lista, le damos clic en aceptar. Por favor, cuando cuando terminemos de escribir un nombre, no le demos enter, porque al darle enter, la máquina cierra el cuadro y nos bota todo el proceso. Y ya nos guarda esta lista de direcciones con un nombre. Bueno, como nosotros sí sabemos que ya terminamos, entonces le damos a aceptar. Y acá me dice cómo quiero guardarla. Y me indica dónde la voy a guardar. Dice documentos, mis archivos de origen. La voy a guardar como le voy a colocar direcciones de trabajo. Bueno, ya está. Ya sé que se van a guardar en mis archivos de origen de datos. Y el tipo de archivo es lista de direcciones de Microsoft Office. Eso quiere decir que no está guardándose en Word. Está guardándose en otro programa. Y ahorita vamos a ver el programa. Veamos, le doy clic en guardar. Ya está guardado. Y automáticamente me abre el cuadro para continuar el proceso a quienes quiero enviarles la carta. Y como yo sé que se lo voy a enviar a todos, a los 4, entonces dejo seleccionados los 4. Y le doy clic en aceptar. Al darle clic en aceptar, entonces ya tengo la lista acá, vean en la parte derecha. Dice seleccionar una lista diferente, editar la lista de destinatarios. Yo no quiero editar porque ya terminé. Entonces, como ya terminé de hacerla, le doy clic en siguiente. Ahora, dice escriba la carta. Yo ya tengo la carta. Solo le doy clic en siguiente.
Ahora dice vista previa de las cartas. Veamos. Como no he agregado ningún destinatario, ahorita no me manda nada. Vean. Porque no he agregado nada aquí en la hoja. Ahora le doy clic en siguiente. Completarla. ¿Sí? Completarla. Y ya. Se acabó. Paso 6 de 6. Eso solamente sirve para poder llenar las listas de destinatarios. Cierro el cuadro y ahora vamos a hacer la combinación de correspondencia. Como ya tenemos, ahora vean ustedes, en la parte superior ya aparece activado, editar lista de destinatarios, bloque de direcciones, línea de saludo, insertar campo. Voy a insertar el campo del nombre a la persona que quiero enviarle la carta. ¿Dónde lo voy a enviar? Abajo de doctor o doctora. Muy bien. Coloco el puntero donde quiero que aparezca el nombre de la persona a quien va dirigida la carta. Ahí está parpadeando. ¿Sí? Vean acá, donde tengo el puntero. Entonces, teniendo el puntero ahí, ahora me voy a insertar campo combinado. Le doy clic y aquí me aparecen los nombres de los campos que yo tecleé, que yo cambié nombre. Entonces le doy clic en nombre y aparece Claudia. Le doy un espacio, insertar campo, apellidos y aparece el nombre. Aquí en empresa, voy a eliminar empresa y quiero que aparezca la empresa de Claudia. Entonces coloco el puntero, como les dije, y voy, selecciono empresa. Abajo voy a quitar a Guatemala. Y aquí quiero que aparezca, vean el puntero, que aparezca Ciudad Guatemala. Aquí puedo escribir una coma y departamento. Puedo escribir una coma y un espacio y país. Y acá ya tenemos el dato de ellos. Ahora, yo tengo activado vista previa, por eso es que se está viendo el nombre. Si desactivo vista previa, no se ve el nombre. Y vean lo que se ve. Nombre, apellido, empresa, ciudad, departamento. Bien, con esto, entonces ya tenemos los campos ingresados. Ahora lo último. Vamos a darle clic en comprobación de errores. Tenemos un minuto o menos para terminar la sesión.